Nuestra siguiente intervención se tratará de platicar sobre innovaciones de la gestión hídrica, experiencias europeas y sus aplicaciones en el contexto mexicano. Analizaremos la integración de políticas de adaptación y resiliencia al cambio climático. Se utilizarán las diversas cuencas que ya han sido mencionadas como referencia y específicamente haciendo referencia a diferentes planes nacionales de acción de la Unión Europea, así como en México. A esto me gustaría presentarles a Mario López Pérez. Él cuenta con una maestría en ciencias por la Universidad de Reading del Reino Unido y diplomas de gestión de recursos hídricos por la Universidad Estatal de Colorado y así como de Sao Paulo. Asimismo, cuenta con diversos temas, incluyendo 42 años de experiencia profesional en el sector de agua mexicano, 10 años como gerente de Ingeniería y Asuntos Binacionales del Agua en el IMTA, desde el 2019 consultor del Banco Mundial en diferentes regiones, ya sea en más de 12 países de África del Sur, pero también del Medio Oriente y Norte de África. También tiene experiencia de adaptación en Global Water Alliance y diversos temas tanto en las Naciones Unidas como en diferentes aspectos. Su experiencia en agua y saneamiento, cambio climático y gestión integrada de los recursos hídricos llevan a temas igual de legislación, de políticas públicas, y uno de los motivos por los cuales él está en este grandioso proyecto como parte líder técnica del proyecto. Tiene mucha experiencia también en foros internacionales, incluyendo la reciente Conferencia de Agua en 2023 de las Naciones Unidas en Río, así como otros foros de las Naciones Unidas, de la UNESCO, entre otros. Y asimismo, si no es suficiente, también recibió el Premio Nacional Francisco Torres Herrera de Práctica Profesional en Materias de Agua por la Asociación Mexicana Hidráulica. Con muchísimo gusto me gustaría presentarles a Mario, quien por los siguientes media hora les estará platicando estos temas y dejaremos 10 minutos para preguntas. Muchísimas gracias. Mario. Me va a faltar tiempo. Bueno, gracias Regina, gracias Katy, a los compañeros de Unión Europea. Yo lo que voy a presentar es un poco establecer la línea base en donde estamos, porque lamentablemente hay poca información en relación con adaptación. El problema básico es que México se volcó de lleno en el tema de mitigación y dejó atrás el tema de adaptación. Ahorita voy a explicar por qué. La siguiente, por favor. ¿O tengo el control? Sí, ¿verdad? Ahí está, listo. Mucho se habla, lo dijo Katy, lo dijo Laura, adaptación y resiliencia. Esta es la definición internacionalmente aceptada, está en el glosario del Grupo Intergubernamental de Expertos de Cambio Climático. ¿Por qué la estoy poniendo? Porque muchos países, incluido México, en ocasiones realizan acciones que dicen ser medidas de adaptación y en realidad no lo son. Hace un rato hablaba Laura de un documento que recién acaba de publicar la Unión Europea en este año. Es la Evaluación Europea de Riesgos Climáticos. Ellos identifican 36 riesgos y hacen una correlación con los sectores a los que estos están afectando o pueden afectar estos riesgos, ¿no? Y fundamentalmente, aún en algunos países europeos, perdón por el golpecito, también realizan acciones que se dicen ser medidas de adaptación y no lo son. La adaptación es fundamentalmente adecuarnos a la nueva condición del clima. Esa es una supersíntesis. Y resiliencia es que una vez que este impacto sea inevitable, o ya es inevitable, no podamos volver a una condición que nos permita seguir funcionando. Entonces, ¿por qué es relevante esto? La visión que tienen los europeos en su documento de estrategia de adaptación al cambio climático al 2050, ellos se visualizan como una sociedad resiliente al clima y que se adapta totalmente
a los inevitables cambios de clima que ya están ocurriendo y que estamos viendo. Hace un rato leía yo una noticia, una comunidad originaria de Panamá está moviéndose de su isla porque inevitablemente el nivel del agua del mar ya subió. El gobierno de Panamá los está trasladando de la isla a tierra firme y les está dotando de las actividades necesarias para poder sobrevivir. Evidentemente, siendo una comunidad originaria, su cosmovisión, su forma de enfrentar la naturaleza es diferente a la que nosotros los occidentales tenemos, digámoslo de alguna forma. ¿Y qué provoca esto? Que se van a tener que adaptar a una nueva forma de vida. Esa es una adaptación forzada por el impacto del clima. Casos como este los hemos visto en otras partes del mundo, pero quería referirme a América Latina porque es muy parecido a lo que nosotros en México vamos a sufrir. ¿Cuáles son los componentes? Ya lo platicaba Laura, de la estrategia de adaptación de la Unión Europea. Lo quise dejar en inglés, no lo traduje al español por un solo motivo, porque ellos son muy puntuales en lo que quieren para llegar a la visión 2050. Una adaptación inteligente sobre la base del conocimiento y el manejo de la incertidumbre. La adaptación es el manejo de la incertidumbre. Nunca vamos a tener información suficiente para tomar decisiones, pero sí podemos reducir la incertidumbre. El conocimiento es el que debe basar toda la actuación sobre la adaptación. El tema de pérdidas y riesgos es sin duda algo que también tiene que estar documentado y formar parte de esta adaptación inteligente. Las autoridades europeas están generando una plataforma que evidentemente comparten entre todos los países. El segundo elemento relevante o componente de esta estrategia europea es el trabajo sistémico. Es decir, todo está interrelacionado, los sectores, las regiones, todo está interrelacionado y la estrategia tiene que ser mejorada para enfrentarlo de esta forma. Algo sumamente relevante y que por desgracia en muchos de nuestros países, incluido México, incluidos los gobiernos de los estados, no realizamos. ¿Qué no realizamos? La integración de la resiliencia climática en los presupuestos fiscales y los marcos fiscales de los países, de las naciones, de los estados y de los municipios. ¿A qué me estoy refiriendo? A que los criterios de asignación del presupuesto no toman en consideración el cambio climático. No hay un criterio que permita filtrar los proyectos y las acciones porque no hay una evaluación de riesgo climático. Y sin duda, la promoción de las medidas basadas en la naturaleza como soluciones concretas. Esto es el trabajo sistémico que le dicen allá. Es articular la ciencia, articular lo fiscal, articular con el trabajo de campo. El tercer elemento de esta estrategia europea es lo que en inglés se llama el low hanging fruit, es decir, la fruta más cercana, la solución más cercana, lo más importante, atenderlo de manera bien, reducir el tema del riesgo, pero para poder reducirlo tenemos que entenderlo. Y lamentablemente, ahorita vamos a ver, en México las evaluaciones de impacto, las evaluaciones de vulnerabilidad y en consecuencia las evaluaciones de riesgo no existen, y donde existen no son actualizadas de manera cotidiana. Entonces no podemos saber qué tanto estamos reduciendo el riesgo, qué tanto estamos reduciendo la vulnerabilidad ante un impacto inminente y cada vez creciente. Algo relevante que tienen ellos es la enorme vinculación del tema del agua con el clima. En la estrategia europea se busca asegurar la disponibilidad en cantidad y en calidad del agua para todos los sectores. Es decir, el agua no solamente es un riesgo, también es una oportunidad
y también es un sector en términos de clima. Y así es como los europeos lo abordan. Y sin duda el tema de la participación internacional para escalar el tema al máximo nivel forma parte de la estrategia europea. Es decir, entre ellos se ayudan unos a otros para cumplir los compromisos nacionales establecidos en el Acuerdo de París, no solamente en el tema de mitigación, pero también en el tema de adaptación. Entonces, el compromiso global de los europeos hacia los países, como nos mostraba Laura, Brasil, Perú, México, etcétera, es muy claro en términos de cooperación internacional para la adaptación. Ahora, dicho esto, ¿cómo está México? No nos va a gustar lo que voy a mostrar, pero lo voy a mostrar. El marco jurídico es un marco completo. Tenemos una ley general de cambio climático, existen leyes estatales de cambio climático, existen arreglos municipales en la materia. Pero esto más bien está enfocado a mitigación, no está enfocado a adaptación. ¿Qué instrumentos de planeación tiene México? Bueno, tiene una estrategia nacional de cambio climático con una visión de largo plazo. México ha sido de los países más cumplidores en la emisión de las NDCs, de las contribuciones nacionalmente determinadas, y tiene una política nacional de adaptación. Todos los sexenios, desde que se publicó la ley, hay programas nacionales, programas especiales de cambio climático, que es transversal a todos los sectores, al medio ambiente, agricultura, agua, desarrollo, transporte, etcétera, de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo. También en los estados existen los programas de cambio climático, lamentablemente, nuevamente, son solamente focalizados en términos de mitigación, es decir, la contabilidad de los gases y cómo podemos reducir las emisiones. Y igualmente los municipios, hemos revisado muchos programas municipales de cambio climático y solamente es mitigación. La ley lo dice muy claro en sus artículos 11 y 71, la ley de cambio climático, publicada la ley nacional, la ley general de cambio climático, cada uno de los estados está obligado a publicar su respectiva ley. Porque recordemos que los estados tienen una autonomía y somos un estado federado. Entonces, cada entidad no solamente tiene su ley, sino también tiene sus respectivos programas estatales de cambio climático. Veremos que estos nuevamente tienen una particularidad. Esta información viene de una publicación del 2022 que hizo ya la Semarnat ante la desaparición del INEC, pero la información viene desde el INEC. Es un documento que se llama Contribución Nacional de Adaptación al Cambio Climático. En ese documento se dice que hay 27 entidades de las 30 y tantas con una ley. 5 no tienen ley, aun cuando la ley general los obliga. 6 entidades cuentan con un reglamento, es decir, no todas las publicaciones de ley tienen un... La ley es el qué, el reglamento es el cómo. Entonces, si no existe el cómo están haciéndole en los estados en cambio climático? Es una verdadera interrogante. De las 27 leyes publicadas, solo 19% considera el tema de adaptación. En términos generales, revisado varias de estas leyes, vemos que simplemente es una definición y una serie de conceptos generales de adaptación. 81% de estas leyes habla de cosas específicas en relación con adaptación. 28 programas de cambio climático existen y hay 4 entidades que nunca han publicado un programa. De los 28 programas publicados, 4 hacen mención de la NDC. Es decir, no hay un vínculo claro entre el compromiso nacional y el compromiso de los estados. Es decir, cada quien está apuntando en rumbos diferentes y por casualidades tenemos
conexión o interrelación uno con el otro. De los 28 programas de cambio climático, 25 cuentan con apartado de vulnerabilidad de adaptación. En diferentes grados de avance. Ahorita vamos a ver una tabla. Semarnat hizo un proceso de 4 fases y determinó esta evaluación de cuántos estaban en cada etapa, ¿no? De esos 25, 13 incluyen acciones puntuales de adaptación. Lo más relevante es que muchos de estos documentos están no adaptados, no actualizados. 14% de las leyes se publicaron antes de la ley general y el 53% es la mitad de los documentos de programas nacionales se hicieron antes de que la Semarnat emitiera unos lineamientos ni mínimos para elaborar planes estatales de cambio climático. Es decir, hay que reconstruir totalmente el marco a nivel subnacional en México. En el marco nacional, bien, pero eso no ha permeado lo suficiente en los estados. Aquí tienen ustedes la matriz que aparece en este documento publicado en el 2022, donde están los 28 estados y en la flechita están indicados los estados en los cuales nosotros tenemos en este proyecto ubicación geográfica: Estado de México, Tamaulipas y Yucatán. Entonces ustedes podrán ver cuántos están con evaluación de vulnerabilidad actual y futura, cuántos tienen diseño de medidas de adaptación, cuántos ya están en fase de implementación y cuántos están en monitoreo y evaluación. Entonces podremos ver que, por ejemplo, Estado de México sí tiene una evaluación de vulnerabilidad, volvemos a repetir, no actualizada, sí tiene un diseño de medidas de adaptación, no actualizadas, pero ya no están en implementación y no hay evidentemente un monitoreo y una evaluación. Tamaulipas sí tiene los 4 elementos, pero nuevamente nos platicarán los compañeros cuál es la situación. Y Yucatán igual tiene completadas las 4 fases, los compañeros nos platicarán. Es decir, a nivel subnacional hay mucho por hacer, hay mucho que reconstruir. Y el proyecto que se está llevando a cabo de manera conjunta puede ser el hito que puede cambiar este paradigma que tenemos hoy día a nivel subnacional. Decía yo, lo que es prioridad nacional en temas de adaptación no necesariamente es prioridad a nivel subnacional. Y ya ni siquiera quiero mandar hasta el nivel municipal. Es decir, tristemente, algunas prioridades nacionales en términos de adaptación no derivan de evaluaciones de riesgo y vulnerabilidad en cambio climático, sino son acciones que se plantearon de adaptación, comillas, como tales, pero no necesariamente responden a un problema para reducir el riesgo de cambio climático. Y las prioridades nacionales, pues evidentemente, algunas han permeado a nivel subnacional, pero en general podemos afirmar que no hay una programación, no hay un vínculo de arriba hacia abajo, es decir, de la prioridad subnacional nunca alimenta, la prioridad subnacional no alimenta a la nacional. ¿Cuáles son las prioridades a nivel de entidades federativas? Biodiversidad y servicios ecosistémicos. 24 de los documentos estatales lo tienen, población humana y gestión de riesgos de desastre, sistemas productivos y seguridad alimentaria, infraestructura estratégica, gestión integrada de recursos hídricos y patrimonio cultural tangible. Esas son las prioridades agrupadas en el caso subnacional. Esto, si lo miramos desde la perspectiva nacional, sí puede tener algunas cosas en común, pero no necesariamente. Estos son ejemplos de proyectos específicos en Chiapas, en Jalisco, en Guanajuato, en la Ciudad de México y en Campeche. Son proyectos, iniciativas subnacionales que se están ejecutando o se estuvieron ejecutando, pero que no necesariamente tuvieron o derivan
de una prioridad nacional o de un interés nacional, y mucho menos un compromiso internacional establecido en la Contribución Nacionalmente Determinada, o NDC por sus siglas en inglés. Entonces, vale la pena. Ahora, ¿cómo le vamos a hacer? El cómo le vamos a hacer es, estas son las herramientas que nosotros hemos estado utilizando en el proyecto Cutzamala y que también hemos compartido con los compañeros de los otros 3 proyectos o casos. El primero, evidentemente, tiene que ver con los tipos de medidas de adaptación, tiene que ver con los indicadores de adaptación que utiliza la Unión Europea, una compilación de indicadores de adaptación y unos lineamientos que la Unión Europea utiliza para todos sus miembros en la construcción de sus planes y sus estrategias nacionales. Haciendo ya el zoom propiamente, la Unión Europea tiene un scorecard, Scoreboard Adaptation, que es un marco que nos lleva el paso a paso, es una metodología de cómo llevar a cabo este proceso. Evidentemente, esto es un súper resumen, hay un súper detalle en ese documento, es preparar cómo está la situación para la adaptación, que no es otra cosa el establecer una línea base, como yo acabo de presentar hace un momento, pero ya para casos particulares. No se puede hacer una buena adaptación si no evaluamos qué tan vulnerables somos, cuál es el riesgo que estamos abordando. Si no, simplemente es, perdón la palabra, business as usual, hacer lo mismo que yo venía haciendo hace 10 años, hace 20 años, hace 30 años, 40 años, y decir, es una medida de adaptación. Identificar las opciones de adaptación, implementarla y monitorear. Es un poco la secuencia que evaluó la Semarnat con información del extinto INEC para ello. Otro elemento muy relevante que forma parte de este mismo proceso es, bueno, los indicadores. O sea, si yo no sé cómo estoy midiendo realmente el impacto de mi medida de adaptación, realmente no estoy haciendo la tarea correcta. La Unión Europea tiene un esquema. Este es el caso particular de Cutzamala, en el cual nosotros estamos asociando a la gobernanza institucional, economía, finanzas, el avance físico, tecnológico, soluciones basadas en la naturaleza y el conocimiento y comportamiento de la gente, de la sociedad, porque a final de cuentas la adaptación es que la gente entienda que ya tiene que vivir en una forma diferente y comportarse de una manera diferente y realizar su actividad económica de una manera diferente, porque el clima sigue cambiando. O sea, no es, ya hay un nuevo clima y ya ese clima va a ser estable. No, lamentablemente, yo no soy tan optimista como lo dijo Javier, de que estamos muy cerquita ya de los acuerdos de París en términos de los niveles del control de la temperatura. Ah, sí, bueno. Mi punto es obvio que no vamos a cumplir. Vamos muy atrasados todos los países. México no es la excepción, sino México en los últimos años no ha sido muy proactivo en el tema, digámoslo de esta forma, ¿no? Entonces, en síntesis, estos indicadores que utilizan o que nos propone la Unión Europea son muy útiles para este ejercicio. Aquí tienen ustedes la aplicación práctica en el caso del Cutzamala. A partir de la problemática específica del Cutzamala, a partir de los indicadores de tema, los subindicadores, las especificaciones y la medida de adaptación propuesta. Es decir, utilizando la metodología europea, yéndonos hasta el nivel de cuenca del Cutzamala, nosotros tenemos una claridad de qué es lo que hay que hacer, sabiendo de antemano que lo que estamos proponiendo tiene el respaldo de indicadores establecidos por la Unión Europea y que han sido probados en otras partes del mundo y que en América Latina sin duda también están siendo utilizados, ¿no? Por ejemplo, ¿qué problema tenemos en el Cutzamala? Voy a tomar uno al azar.
No hay incentivos para mejorar la eficiencia en el uso del agua en las comunidades y en la agricultura. Ese es un problema que existe en el Cutzamala. Esto obedece al criterio inicial de economía y finanzas. El subindicador es instrumentos financieros o instrumentos de incentivos necesarios. La especificación es: debemos crear o revisar lo que existe en el terreno. En el caso mexicano no hay, en el caso de Cutzamala no hay un incentivo. Entonces aquí evidentemente lo que se requiere es un esquema estatal de incentivos para el ahorro y el mejoramiento de la eficiencia del uso del agua basada en indicadores de desempeño. Hay que fortalecer el sistema de pago por servicios ambientales para contener el crecimiento de la frontera agrícola y la protección de las zonas de recarga. Entonces, estos son incentivos económicos para que no crezca la demanda de agua y la actual demanda de agua se vea disminuida. Todos los que vivimos en México, incluido Frank, sabemos perfectamente el estado y la condición del sistema Cutzamala. El sistema Cutzamala, propiamente a la luz de los próximos días, semanas, ya no va a enviar agua a la Ciudad de México. Entonces es un sistema que lo va a cerrar la Comisión Nacional del Agua, y en esta ciudad se va a vivir con un 30% menos de agua, y el tandeo y la distribución y las limitaciones las van a sufrir los que en esta ciudad viven. Entonces, esta medida de adaptación de mejorar la situación en el ahorro de agua es fundamental. Otro problema en el Cutzamala: el presupuesto para la gestión del agua es insuficiente y mal orientado. Es de la misma economía de finanzas, es del mismo instrumento financiero. Aquí es crear esquemas de financiamiento, no hay de otra. Debemos alinear los programas de inversión de los 3 órdenes de gobierno: federal, estatal y municipales. Todo lo que se relacione con agua, todo lo que se relacione con uso del suelo y todo lo que se relacione con protección ambiental en la cuenca, focalizarlo. Porque si tenemos ejecución de presupuesto para distintos temas, para distintas cosas, evidentemente vamos a diluir el impacto y no vamos a reducir ni la vulnerabilidad y mucho menos el riesgo en el Cutzamala. Esta es otra parte de la misma matriz. Por ejemplo, tenemos un problema de deforestación y prácticas agrícolas inadecuadas. Aquí el indicador fundamental es esquemas basados en soluciones basadas en la naturaleza, opciones verdes, la creación de una nueva infraestructura verde existente. Y aquí viene tecnificación del riego, sin duda, con sistemas inteligentes y de precisión, agricultura regenerativa y sistemas agrosilvopastoriles y reforestación de zonas degradadas. Es decir, son medidas de adaptación focalizadas para resolver este problema de deforestación. Sin duda, uso de suelo inadecuado y cambio no autorizado es un tema no solamente de esta cuenca, sino a nivel nacional. Entonces aquí el tema es manejo del suelo natural y o seminatural, y la medida de adaptación sin duda es gestión integrada de fuentes, agua, cuenca, cauces, restauración y protección de la misma. La parte final de esta matriz de los problemas asociados a la cuenca del Cutzamala aplicando la metodología es, voy a poner otro ejemplo: no existe un esquema de capacitación formal y de permanente para modificar comportamientos ante el cambio climático. Ese es un problema real. Aquí tiene que ver con conocimiento y cambio de comportamiento. Forma parte de creación de capacidades y empoderamiento. La especificación es entrenamiento y transferencia de conocimiento. ¿Cuál es la medida de adaptación que estamos proponiendo? Que la Universidad Autónoma del Estado de México y el CIRA, que son un centro de investigación allí en el Estado, establezcan programas de formación de capacidades para realizar acciones de adaptación al cambio climático. Tenemos identificado quién puede realizar esta tarea y quién lo debería hacer de manera ordenada y coordinada. El paso 4, que es implementación de la medida de adaptación.
del scoreboard. Dice, el cambio climático está transversalizado en las prioridades nacionales de planeación y de políticas sectoriales. Bueno, aquí no es el caso. En el caso del Estado de México no hay una articulación entre lo nacional y lo local. Entonces, aquí debemos alinear la política pública en materia de agua de la Federación, del Estado y de los municipios en la cuenca del Cutzamala con el criterio de riesgo climático. Nuevamente, debemos filtrar todas las inversiones, todas las acciones no estructurales con una visión de riesgo climático. Si no lo hacemos de esta forma, difícilmente vamos a lograr la meta y vamos a seguir diluyendo el presupuesto. Políticas y medidas de adaptación al cambio están siendo implementadas, forman parte de del mismo paso 4, están establecidas la programación de las fechas, monitoreo y evaluación. Normalmente esto es muy difícil en México porque no estamos acostumbrados a monitorear. Y no nos gusta evaluar o no nos gusta el resultado que estamos esperando en la evaluación. Entonces, de acuerdo a la metodología, nos establece la necesidad de que haya un tercero imparcial para realizar este trabajo. Y a nivel de cuenca es mucho más difícil que a nivel estado. Hay que aprovechar la infraestructura existente de gobernanza para focalizar cómo podemos realizar este monitoreo y esta evaluación. Nosotros creemos que es posible establecer un centro de inteligencia hídrico-climática en el Estado de México que pueda darle servicio a esta cuenca del Cutzamala. O bien también que este centro de inteligencia hidroclimática no es un edificio, es un conjunto de gente que hace esta tarea y que nosotros creemos que puede establecerse en la Universidad Autónoma del Estado de México y o en el CIRA. Comentarios finales. La planeación de la adaptación, en el caso subnacional, es urgente actualizarla. Necesitamos establecer registros de impactos del cambio climático a nivel subnacional. No basta con lo que registra el CENAPRED, porque no necesariamente lo correlaciona con cambio climático, porque no hay un filtro de que el impacto sea realmente causado por el cambio climático. Puede ser causado por una variabilidad climática. Y hay diferencia. Hay que actualizar los estudios de riesgo y vulnerabilidad, hay que aumentar la visibilidad y el perfil de la adaptación a nivel subnacional. No está visibilizado, o sea, a los estados no les interesa el tema. Ese es algo que tenemos que trabajar. Hay que fortalecer la acción articulando la política nacional, la subnacional y la municipal, sin duda. Hay que proveer insumos de abajo para arriba, es decir, que la próxima NDC de México no sea lo que piensa el nivel central, sino cuáles son los problemas reales del Estado, de los municipios, para que entonces ya México pueda comprometerse y entonces sí hay un compromiso real de los estados con el nivel nacional. Y el fortalecer el aprendizaje y el entendimiento de las necesidades y de las medidas, sin duda es muy valioso si nosotros somos capaces de aprovechar el expertise y las metodologías que nos ofrece la Unión Europea en estos proyectos y lo podemos trasladar. O sea, este white paper, este documento de política puede ser, decía yo, el parteaguas, el hito para que nosotros podamos permear esto hacia el resto de los estados a partir de estos 3, 4 proyectos piloto. Muchas gracias. No sé si hubiera preguntas de los presentes o de los que están de manera virtual. Adelante. Para que se grabe y que escuchen los compañeros en virtual. La verdad es que la exposición fue genial. A mí me hizo mucho ruido cuando empezó a hablar de la Universidad Autónoma del Estado de México. Yo trabajé 15 años ahí, específicamente en la Dirección de Protección al Ambiente.
Actualmente estoy trabajando en la Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno del Estado, específicamente en la Coordinación General de Conservación Ecológica. A mí me hizo mucho ruido cuando entró la parte del Cutzamala, porque algo que no se suele mencionar es que, qué padre, el Cutzamala trae agua a la Ciudad de México y qué bien. Aquí en la Ciudad de México las distintas alcaldías le cobran el agua al usuario y en qué se lo gastan sabe Dios. El Cutzamala, Estado de México, hazte bolas, arréglalo que quede bonito, porque necesitamos agua de este lado. Cuando estuviste hablando con respecto a resiliencia, realmente creo que la parte de la resiliencia que se debe de haber, sobre todo en las cuencas, se basa mucho en la educación ambiental que debe de haber en las poblaciones cercanas a las cuencas. Estábamos platicando hace rato cuando estábamos tomando café, le estaba diciendo, oye, ¿cuál es el problema del agua? Bueno, para empezar, del Cutzamala es el cambio climático. ¿Por qué? Porque Toluca tenía un Xinantecal, que antes era Nevado de Toluca, que ya no tiene nieve. Cuando se derretía, esa nieve se iba a las cuencas que se iban al Cutzamala y aquí tenían agua sin problemas. Pero realmente ahorita no hay ese problema. ¿Qué propondría usted como pregunta para poder subsanar esta parte de ayuntamientos cobren el agua a sus usuarios, pero ayuntamiento apórtale una parte para el mantenimiento del mismo sistema, ¿no? ¿Es cuánto? Gracias. Muchas gracias. Uno de los problemas fundamentales del abastecimiento de esta ciudad es que se basa fundamentalmente en que hay agua garantizada. Y la cuenca del Cutzamala, perdón, a lo mejor piso algún callo, pero lo piso con mucho gusto. La cuenca del Cutzamala no ha sido administrada de una manera adecuada. Esa es la verdad. Ni por el gobierno del estado, ni por los municipios, y mucho menos por la Conagua. Este tema de que el nivel de las presas esté tan bajo, en lo personal me tocó vivirlo en el 2006-2007. Y en aquel entonces tomamos decisiones para no permitir que el sistema Cutzamala llegara al famoso día cero del sistema, no del abastecimiento de la ciudad. El cambio de uso del suelo, el fomentar la agricultura de una manera desmedida, el no vigilar a las comunidades originarias, los mazaguas que están ahí, que tienen mucho derecho para contar con agua y que no tienen agua, y un sistema de una infraestructura vieja, la del Cutzamala, con poco mantenimiento, pues es lo que está dando el problema ahorita. Y en la ciudad, en la cuenca del Valle de México, porque también es conurbación Estado de México, no se hace nada en relación con la inversión para mantener ese sistema funcionando. Esa es la verdad. El día de ayer yo tenía una conversación con Katy y con Elis, la titular del programa de conservación, y yo les decía que en otros países estamos revisando el caso de Brasil, el caso de Costa Rica como ejemplos realmente relevantes. Allá en el recibo de energía les cobran el mantenimiento de la cuenca. En el recibo del agua cobran el pago por servicios ambientales, que va directamente a proteger la fuente. No estoy hablando del caso de Londres, donde Thames Water le cobra a la gente el mantenimiento de la cuenca alta. Estoy hablando de América Latina. Es decir, sí es posible hacerlo, pero volvemos a lo mismo. Si existe la voluntad política para hacerlo, que es, en pocas palabras, alinear la política pública nacional, lo que a nivel internacional estamos comprometiendo, con las necesidades subnacionales y a nivel de cuenca. Yo creo que ahí está la clave. Si nosotros logramos meterle en los recibos de pago que la gente en las ciudades entiendan qué es y cuánto cuesta conservar las fuentes, conservar las cuencas, en ese momento vamos a cambiarle el chip a los mexicanos. Yo creo que ese es el camino. El ejemplo de cómo lo está abordando Europa debe ser un ejemplo para nosotros que podemos implementar, evidentemente no de la noche a la mañana, sino poco a poco. Tiago, por favor, la pregunta. Fantástico, súper interesante y creo que ya lo explicaste, pero sobre todo yo quería referirme al tema del presupuesto.
o sea, ¿cuál es la línea base, o sea, cuál es el presupuesto que actualmente tenemos o se invierte para mantener la infraestructura hídrica? Y no solo la infraestructura, digamos, de ingeniería hídrica, sino deberíamos de agregar toda la parte de restauración ambiental, ¿no? De adaptación basada en ecosistemas, como todo. ¿Cuál sería el cálculo? No sé, se maneja mucho que nos cuesta aproximadamente 10% del PIB anual el deterioro ambiental. Entonces, ¿cuánto deberíamos de invertir en la restauración ambiental? No tengo el número, pero sí te puedo responder de otra forma a través de un proxy. México, para poder recuperar las cuencas, para poder evitar que se sobreexploten los acuíferos, para mejorar el riego, para garantizar lo que se denomina como seguridad hídrica, seguridad alimentaria y protegernos contra inundaciones. Un valor que se menciona son 100,000 millones de pesos anuales durante los próximos 30 años. En la presente administración y al final de la pasada administración, lo que se invirtió en mantenimiento de infraestructura federal fue cero. Es decir, no solamente no estamos mirando hacia el futuro, sino estamos descuidando los activos fijos que hoy día tiene México. Ese es un problema grave, muy grave. Tampoco estamos invirtiendo en ciencia y tecnología. Recordemos cuáles son los componentes de la estrategia de adaptación de la Unión Europea. La gestión del conocimiento es uno de ellos. Y México no está invirtiendo en eso, y mucho menos en temas de vulnerabilidad, de riesgo climático, ante algo que es ya inminente. México tampoco está invirtiendo en asegurar la seguridad hídrica, por decirlo de alguna manera, asegurar el agua, que es un elemento fundamental de los componentes de la estrategia europea. O sea, no estamos cuidando que todo mundo tenga agua. Y cuando digo todo mundo, no solamente me estoy diciendo a los que viven en las ciudades, sino también a aquellos que viven en el campo, para la agricultura, para la industria. O sea, todo el mundo estamos partiendo del supuesto de que siempre va a haber agua. Y no es así. Y no podemos desvincular agua, fuente, cuenca, biodiversidad. Ver solamente agua. El caso más típico es Cutzamala. En Cutzamala le dan mantenimiento mínimo al sistema hidráulico, pero no se está cuidando que el agua siga fluyendo de donde tiene que fluir. Ese es un ejemplo claro de que estamos haciendo malas cosas porque no estamos vinculando cuenca, fuente, agua, uso. Por favor. Muchas gracias, y esta es la última pregunta por temas de tiempo. Igual sabemos que las personas conectadas tienen muchas preguntas, vamos a estar anotándolas y vamos a estar enviando igual las respuestas, y esto para también no demorar que hay personas y ponentes conectados y no queremos tomar tanto también del tiempo. Gracias. Gracias. Bueno, me presento, soy Fátima Lara. Creo que a diferencia de los que están aquí, yo vengo de un hospital, vengo del Centro Médico ABC, y mi pregunta va orientada justamente a la comunicación que hay con la población. ¿No tendría que ser también una estrategia de adaptación la comunicación de la información a la población? Lo digo porque, ahora sí que tratando con toda la gente que me ha tocado hablar justamente de este tema, de cómo el hospital pues tiene que establecer alguna estrategia con este tema que tenemos ahorita de que no hay agua, porque pues un hospital no se puede quedar sin agua. Entonces, pero lo que la gente me dice, es que no ha llovido, por eso no hay agua, pero va a llover, se van a restablecer los niveles en las presas y pues esto es solo un susto nada más, ¿no? O el tema de las fugas que hay en la Ciudad de México, pues es arreglar las fugas y con eso vamos a resolver el tema del agua.
Entonces, otra vez mi pregunta sería, el tema de la comunicación a la población, y no solamente el tema de educación ambiental, sino comunicar realmente cómo está la situación, comunicar que no solo es un tema de que no ha llovido, tendría que ser ahora sí que tendría que estar dentro de las políticas que hablen de resiliencia y adaptación. Tienes toda la razón. Te voy a poner un ejemplo. Australia sufrió lo que le denominaron la sequía del milenio. Todas las ciudades australianas estuvieron en riesgo de lo que ocurrió en Ciudad del Cabo cerca del día cero. Barcelona sufrió un problema muy fuerte también en 2004, 2007, una cosa así. Sao Paulo lo sufrió, Los Ángeles lo sufrió. Al analizar todos esos casos, en una evaluación de buenas prácticas internacionales se identificó que lo que más contribuyó para poder enfrentar el fenómeno fue una política clara, permanente de comunicación a la población de qué es lo que estaba pasando y cuáles eran las medidas que se estaban tomando. Sin duda, en el caso de adaptación, es un caso igualmente relevante el tema de la comunicación. Tú lo dijiste hoy. La gente piensa que cuando llueva ya se va a resolver el problema. Eso es una verdadera falsedad. Eso no es cierto, porque no relacionan de dónde es su fuente, porque no saben cuáles son sus fuentes de abastecimiento. No saben que la parte más importante de abastecimiento de esta ciudad son los pozos, es el acuífero. Y el acuífero no reacciona como en Yucatán, que cae la lluvia y reacciona de manera rápida el acuífero. Aquí en el Valle de México es totalmente diferente. Y aquí cometemos el error de llueve y tratamos de sacar el agua lo más rápido posible en lugar de reaprovecharla. La mezclamos con la residual y la tratamos de sacar. No estamos adaptados a esta circunstancia, pero la comunicación sin duda es bien relevante para que la gente sepa cómo estamos, qué estamos haciendo, y por eso decía yo el tema de monitoreo y evaluación. No estamos acostumbrados a que nos evalúen de si estamos haciendo bien las cosas o no. Gracias. Pues muchísimas gracias a Mario, por favor un aplauso. Y también a todas las personas por sus preguntas. Gracias, Mario, por platicarnos sobre los esquemas de financiamiento, la necesidad del monitoreo y de la evaluación, la necesidad de hacer estudios de variabilidad y vulnerabilidad, así de cómo podemos realmente bajar este tema de políticas públicas subnacionales en temas de adaptación.